En esa mesa familiar. Bajo las luces cálidas de la Nochebuena en Madrid. El aire se cargaba de risas forzadas y el aroma de jamón ibérico y turrón. Carlos. Mi hermano. Levantó su copa de vino tinto con un gesto triunfal. Su voz retumbando como un trueno en la quietud de la casa de tía Carmen. Familia. Este año he cerrado un negocio que me ha hecho ganar 150.000 euros. Soy el rey de los emprendedores. Todos aplaudieron. Mi madre. Isabel. Con lágrimas de orgullo en los ojos. Mi padre. Antonio. Asintiendo con esa sonrisa resignada que siempre llevaba desde el divorcio. Yo. Elena Vargas. Me quedé sentada en silencio, aferrando mi copa como si fuera un ancla en medio de la tormenta. Lentamente. Saqué un sobre del bolso y lo coloqué en el centro de la mesa. Justo al lado de su plato. Era la orden de desalojo del apartamento que le alquilaba. Nadie dijo una palabra más. El silencio se hizo dueño de la noche. Y en ese momento, supe que la venganza no necesitaba gritos, solo hechos fríos. Como el invierno madrileño que azotaba las ventanas. Mi nombre es Elena Vargas. Y a los 35 años. He construido una vida basada en números precisos. Informes trimestrales y riesgos calculados. Trabajo como analista financiera senior en una firma de gestión de activos en el centro de Madrid, donde el Paseo de la Castellana se erige como testigo de mi disciplina. La gente me describe como reservada, meticulosa, quizás incluso fría. No participo en charlas de café en la oficina. No comparto planes de fin de semana con colegas. Llego a las 8 en punto. Salgo a las 6:30. Y entre medias, hago que el dinero fluya de manera eficiente para mi empresa y, por ende, para mi cartera. No es que odie a las personas, simplemente prefiero los números. Los números no mienten. No manipulan. No te decepcionan. Mi oficina en la esquina da a la Gran Vía. Minimalista pero funcional, un escritorio ergonómico. 2 monitores. Una foto de mi pastor alemán, Duque. Y 3 suculentas que sobreviven con el mínimo cuidado. Todo en su lugar. Todo con un propósito. Así es como he acumulado 3 propiedades de alquiler a los 35. Mientras mis pares aún pagan hipotecas y financian Audis que no pueden permitirse. No siempre fui así. Mis padres, Isabel y Antonio Vargas, se divorciaron cuando yo tenía 12 años y Carlos 7. Fue un desastre, acusaciones, abogados, batallas por la custodia que nos obligaban a ir de una casa a otra cada fin de semana. Mamá se quedó con la custodia principal y el papel de víctima. Papá, con los fines de semana y la culpa eterna. Yo tuve un asiento en primera fila para ver qué pasa cuando las emociones superan a la lógica. Mamá mimó a Carlos desde el principio. Era su milagro. Nacido después de 2 abortos espontáneos. Rubio y de ojos verdes como la familia de ella. Yo heredé el cabello oscuro y los ojos castaños de papá, junto con su tendencia a pensar antes de hablar. Mientras Carlos montaba berrinches en el supermercado y conseguía chuches para callarse, yo aprendía a hacer la lista de la compra y calcular el IVA en mi cabeza. Cuando él suspendía matemáticas, mamá contrataba tutores caros. Yo me enseñaba cálculo avanzado con libros de la biblioteca. El mimo se intensificó tras el divorcio. Mamá se sentía culpable por el hogar roto y compensaba con Carlos. Cada fracaso tenía una excusa, era sensible. Aún se adaptaba. Buscaba su camino. En el instituto. Ya había encontrado su camino, saltarse clases.
Chocar el coche de mamá 2 veces. Expulsado por vender exámenes. Cada vez. Mamá intervenía con abogados, terapeutas o donaciones disfrazadas al colegio. Me fui a la universidad a los 17. Con una beca completa en la Complutense. Trabajé en 3 empleos para cubrir gastos. Me gradué con matrícula de honor en finanzas y economía. Carlos abandonó el ciclo formativo 3 veces. Cada intento financiado por los ahorros menguantes de mamá y el dinero de culpa de papá. A los 25. Yo ya estaba en mi puesto en la firma y empezaba mi portafolio inmobiliario. A los 30. Poseía mi primer alquiler libre de deudas. Ahora. A los 35. Tengo 3 unidades generando ingresos pasivos. Una cartera sana y 0 deudas. Vivo por debajo de mis posibilidades en un piso modesto de 2 habitaciones en Chamberí. Conduzco un Seat León de 5 años y preparo mi comida 4 días a la semana. Mientras, Carlos saltaba de emprendimiento en emprendimiento, un food truck que nunca arrancó. Un esquema de criptomonedas que estalló. Un coaching de vida pese a no tener vida propia. Cada fracaso venía con una historia lacrimógena y una petición de solo un préstamo pequeño a la familia. Papá aprendió a decir no después del tercer rescate. Mamá nunca lo hizo. Y cuando su pozo se secó, Carlos se volvió hacia mí. Eso es lo de la familia, saben exactamente qué botones pulsar. Carlos jugaba la carta de solo nos tenemos el uno al otro. Él recuerda cuando éramos niños. Él solo necesito que alguien crea en mí. Y por un tiempo. Funcionó. No soy de piedra. Es mi hermano. Quería ayudar. Pero ayudar y habilitar son cosas distintas. Una distinción que Carlos nunca captó. Y que llevaría a esa confrontación en Nochebuena. Porque aunque creo en segundas oportunidades, también creo en consecuencias. Y tras 5 años de promesas rotas, deudas impagas y faltas de respeto flagrantes, estaba harta de ser el cajero automático silencioso en la esquina. El escenario se había montado mucho antes de que se sirviera el pavo. El resentimiento. La habilitación. Las ilusiones habían estado hirviendo a fuego lento durante años. Yo solo era la que sostenía la orden de desalojo cuando todo explotó. La primera vez que Carlos pidió mudarse fue en marzo de 2019. Había perdido otro trabajo. Esta vez como vendedor en una tienda de electrónica por discrepancias en inventario. Traducción, robo. Apareció en mi puerta a las 11:30 un martes. Con una bolsa al hombro. Ojos enrojecidos. Solo unas semanas. Elena. Te juro que tengo entrevistas. Lo dejé entrar. Lo instalé en la habitación libre de mi segundo alquiler. Un piso de 2 habitaciones a 5 cuadras de mi casa. El alquiler de mercado era 1.200 euros al mes. Le cobré 600. Descuento familiar. El primer mes pagó a tiempo. Incluso arregló un grifo que goteaba. Pensé que quizás esta vez sería diferente. Al tercer mes. Empezaron las excusas, el coche necesitaba reparaciones. Un cliente le debía por un freelance. Una intoxicación alimentaria se llevó sus ahorros. Siempre algo urgente. Siempre solo esta vez. Llevaba una hoja de cálculo. Por supuesto. Cada pago atrasado. Cada te debo. Cada te lo devuelvo. En diciembre. Debía 3.600 euros. Pero no era solo el dinero. Trataba mi propiedad como una casa de estudiantes, invitados no autorizados. Quejas de ruido de los vecinos. Quemaduras de cigarrillo en la moqueta pese a la cláusula de no fumar. Eres mi hermana.
Decía cuando le recordaba las violaciones del contrato. No mi casera. Soy ambas. Respondía. Ese es el problema. En 2020. Con la pandemia. Condoné 2 meses de alquiler. No solo para él. Para todos mis inquilinos. Era lo correcto. Cuando se levantaron las restricciones. Los otros retomaron pagos, algunos incluso agregaron extra para saldar lo pendiente. Carlos, silencio radio en lo financiero. En cambio, montó una academia de trading desde el piso. Traducción, cobrando 99 euros a gente desesperada por consejos básicos de YouTube. La ironía de alguien con 6 meses de atrasos enseñando alfabetización financiera no se me escapaba. Cuando lo confronté, me acusó de no apoyar sus sueños. Los había apoyado de sobra, pagué su curso de agente inmobiliario. Nunca hizo el examen, cubrí su bootcamp de programación. Abandonó en la semana 2, incluso le compré un traje para entrevistas. Lo encontré después en una tienda de segunda mano con la etiqueta puesta. 18.000 euros en 3 años. Sin contar el alquiler impago. Todo documentado. Todo con promesas de devolución cuando triunfe. El colmo llegó en septiembre de 2024. Le di notificación escrita, paga los atrasos o desaloja para el 1 de octubre. Se rió. Literalmente se rió. Y dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Desalojar a tu propio hermano? Sí. Eso era exactamente lo que iba a hacer. Presenté los papeles el 15 de septiembre. Pagué las tasas. Contraté un notificador judicial. Seguí cada requisito legal al pie de la letra. La ley española. Bajo la 37/2011. Permite un proceso exprés para desahucios por impago. Con notificación judicial suficiente. Le di 45 días. Más de los 30 requeridos para arrendamientos mensuales. Cuando octubre llegó y no se movió, procedí con el desahucio formal. Lo intentó todo, llamó a mamá llorando sobre su hermana sin corazón. Posteó en redes sobre traición familiar. Incluso amenazó con demandarme por daños emocionales. Capturé todo en pantallazos. Se lo envié a mi abogada, Luisa Gómez, que había manejado desahucios míos antes. Pero nunca uno tan personal. ¿Estás segura?, preguntó revisando el caso. Las cosas de familia se ponen feas. Ya están feas. Le dije. Ahora quiero que sean legales. La fecha del juicio se fijó para el 20 de noviembre. Carlos no apareció. Sentencia por defecto a mi favor. El juez ordenó que saliera para el 1 de diciembre o la policía lo sacaría. Pensé que sería el fin. Quizás entendería las consecuencias. En cambio, redobló su narrativa de víctima. Contaba a quien quisiera oír que yo era una casera sin alma que valoraba más el dinero que la sangre. La misma gente que lo había visto parasitar a la familia durante años de repente opinaba sobre mi crueldad. Incluso papá llamó sugiriendo reconsiderar por la unidad familiar. ¿Dónde estaba la unidad cuando destruía mi propiedad?, pregunté. Es diferente, dijo. Está luchando. Lucha desde hace 15 años. Repliqué. ¿Cuándo pasa de lucha a elección de vida? Papá no tenía respuesta. Nadie la tenía. Solo sabían que yo era la mala por imponer límites. Y quizás podría vivir con eso, siendo la villana familiar. Si Carlos hubiera mostrado un ápice de responsabilidad. Pero la responsabilidad no estaba en su vocabulario. Lo que nos lleva a esa Nochebuena. 3 días antes de la fecha ordenada por el juez.
La orden de desalojo quemando un agujero en mi bolso mientras conducía a casa de tía Carmen. Sabiendo exactamente que venía. Porque Carlos había dejado pistas en redes toda la semana sobre su gran anuncio y negocio que lo cambia todo. Sus pistas eran predecibles como un mal jugador de póker. Pero la familia se lo tragaría como siempre. Y yo estaba harta de fingir que engullía las mismas mentiras. La familia Vargas tenía una jerarquía implícita pero clara. En la cima. Los soñadores. Los visionarios. Los que hablaban grande y entregaban pequeño. Se les celebraba por su potencial. Su pasión. Su próximo gran golpe siempre a la vuelta de la esquina. En el fondo. Los hacedores. Los que aparecían. Pagaban facturas y mantenían las luces encendidas. Adivina en qué categoría caía yo. Cada reunión familiar seguía el mismo guión. Primo Diego hablaba de su último esquema piramidal mientras tía Carmen asentía aprobadora. Tío Pedro divagaba sobre la novela que casi terminaba desde hace 12 años. ¿Y Carlos? Carlos era el niño de oro del potencial no realizado. El príncipe de los trofeos de participación. Solo necesita la oportunidad adecuada. Decía mamá. Palmeando su mano sobre la mesa mientras yo pasaba las patatas que había comprado porque ella olvidaba de nuevo. Lo frustrante no eran sus fracasos. La gente falla, yo he fallado. La diferencia es que yo aprendía. Ajustaba. Avanzaba. Ellos fallaban de lado. Culpando circunstancias. La economía. Mercurio en retrógrado. Cualquier cosa menos a sí mismos. Toma la Pascua pasada. Carlos acababa de ser despedido de otro trabajo. Esta vez gerenciando una tienda de vapeo. Su versión, el dueño envidiaba su habilidad natural en ventas. La verdad. Que oí de un conocido común, daba descuentos exagerados a amigos y se embolsaba la diferencia. Pero en el brunch de Pascua. Él era el héroe. El genio incomprendido frenado por mentes menores. Elena va bien. Dijo mamá casi como un pensamiento posterior. Sigue en esa firma financiera. Esa firma. Como si no hubiera sido ascendida 3 veces en 8 años. Como si no manejara portafolios que valían más que lo que todos en esa mesa verían en su vida. Pero el éxito estable no era sexy. No hacía buenas historias. Debe ser bonito. Intervino prima Marisa. Tener un trabajo estable, algunos preferimos seguir nuestras pasiones. La pasión de Marisa era vender joyas artesanales en Etsy. Había ganado 12 euros el mes anterior. Pero hablaba como si fuera la próxima Carolina Herrera. Le compré 3 pares de pendientes por pena. Me pusieron las orejas verdes. La narrativa familiar era clara, Elena era afortunada. No hábil. Elena era aburrida. No disciplinada. Elena debía ayudar más. Dar más. Esperar menos. Después de todo, ¿qué era el dinero comparado con los sueños? Esta dinámica envenenaba cada interacción. Cuando compré mi primer alquiler, la respuesta no fue felicitaciones. Sino sospecha, debe ser bonito tener dinero para tirar. Cuando sugerí que Carlos usara una app de presupuestos, era controladora. Cuando dejé de prestar tras la 10ª promesa rota, olvidaba mis raíces. Mis raíces eran el mismo caos en que vivían ellos. La diferencia, yo elegí salir. Mamá era la peor habilitadora. Había refinanciado su casa 2 veces para cubrir deudas de Carlos. Maxeado tarjetas de crédito comprando equipo para negocios que nunca cuajaron. Incluso retirado parte de su plan de pensiones cuando él la convenció de que su esquema de dropshipping en Amazon era dinero garantizado. Tenía 62 años.
trabajando en retail. Y menos ahorrado para la jubilación que yo a los 25. Se esfuerza tanto. Me decía por teléfono. No entiendes lo que es para él. ¿Qué es? Preguntaba. Ser sensible. Creativo. No todos pueden hacer lo que tú. Lo que yo hacía era trabajar. Aparecer. Honrar compromisos. Conceptos revolucionarios. Aparentemente. La familia extendida jugaba sus roles a la perfección. Tía Carmen. Hermana de mamá. Jefa de habilitadoras y filósofa de Facebook. Tío Roberto. Su marido. Maestro del silencio estratégico. Primo Diego. 38 y aún encontrándose mientras sus padres pagaban su móvil. Prima Marisa. La artista de joyas que consideraba un trabajo de barista a media jornada venderse. Todos reforzaban las ilusiones mutuas. Cada fracaso era mala suerte. Cada consecuencia. Injusta. Cada pariente que sugería responsabilidad era no solidario. Vivían en una burbuja de trofeos de participación y pensamiento positivo donde seguir tu verdad importaba más que pagar facturas. Papá intentaba ser neutral. Viviendo a 2 horas con su segunda esposa. Laure. Había aprendido a limitar contacto tras el divorcio. Apareciendo en fiestas mayores con pasteles comprados y tarjetas regalo genéricas. Hombre listo. Había firmado cheques para Carlos hasta que Laura puso el pie en pared. Ahora solo hacía llamadas preocupadas que no lograban nada. Tu hermano necesita ayuda. Decía. Necesita responsabilidad. Respondía. ¿No es lo mismo? No. No lo era. Ayuda sin responsabilidad era habilitar con un nombre más bonito. Pero intenta explicar eso a gente que pensaba que el amor duro era abuso y los límites. Abandono. Este era el público al que enfrentaría en Nochebuena. El jurado que ya había dictado sentencia, Elena Fría. Egoísta. No entiende la familia. Se emocionarían con la última ficción de Carlos mientras yo cortaba el cordero comprado con dinero que había ganado de verdad. Brindarían por su potencial mientras yo lavaba platos que dejarían apilados. Excepto este año. Tenía documentación. Este año. Tenía pruebas. Este año. Estaba harta de ser la ATM familiar que también era la villana. Que se habilitaran mutuamente hasta la bancarrota. Yo tenía mi vida que proteger. La casa de tía Carmen olía a polvorones y negación. Llegué a las 8:15. Equilibrando un plato de gambas al ajillo que había preparado y una carpeta bajo el brazo. La orden de desalojo de Carlos. Su historial de pagos. Cada promesa rota documentada en blanco y negro. ¿Elena? Tía Carmen me besó al aire en la puerta. Qué bien que vinieras. Carlos nos ha contado noticias emocionantes. Por supuesto. La casa bullía de energía precena. La tele sintonizada en villancicos. Donde tío Roberto y Diego veían fútbol. Marisa arreglaba sus joyas en la mesa del salón, un pop-up shop. ¿Lo llamaba? Mamá revoloteaba en la cocina. Mirando la puerta cada vez que se abría. Puse mi plato en la encimera y me serví vino. Uno grande. ¿Elena? ¿Cariño? Mamá apretó mi hombro. Intenta ser amable hoy. Tu hermano ha estado bajo tanto estrés. ¿Estrés? Repetí. Claro. Carlos llegó a las 9:30 en un traje del Corte Inglés con las etiquetas aún metidas en el cuello. Las vi cuando abrazó a mamá. 349 euros. Adivina quién no pagaría diciembre tampoco.
¿Elena? Sonrió como si fuéramos mejores amigos. Hey. Hermana. Sintiendo la energía positiva hoy. Realmente en modo abundancia. Modo abundancia. Su último gurú debía ser de manifestación. El año pasado era autocuidado radical. Antes. Vida intencional. Siempre vocabulario nuevo para explicar por qué no podía funcionar como adulto. La cena empezó normal, pasa el jamón. Elogia el pavo. Finge que la salsa de Marisa no era de bote. Diego lanzó su pitch de Herbalife. Tío Roberto gruñía en intervalos apropiados. Papá y Laura al fondo. Comiendo steady y diciendo poco. Entonces Carlos tintineó su tenedor contra la copa. Anuncio familiar. Se levantó. Enderezando su traje etiquetado. Sé que este año ha sido desafiante. Pero eso separa a los emprendedores de los perdedores. He cerrado un deal con inversores en Barcelona. 200.000 euros en el bolsillo. El 2025 será mi año. Aplausos estallaron. Mamá lloraba. Tía Carmen brindaba. Incluso Diego parecía impresionado. Yo observaba. El silencio creciendo en mi pecho como una tormenta. ¿No vas a felicitarlo? ¿Elena? Preguntó mamá. Su voz teñida de reproche. Saqué la carpeta. La abrí. Y deslicé la orden judicial sobre la mesa. Felicidades. Carlos. Aquí tienes tu regalo de Navidad, la orden de desalojo. Tienes hasta el 1 de diciembre para salir de mi piso. O la policía te sacará. El silencio cayó como un telón. Carlos palideció. Su copa temblando. ¿Qué es esto? ¿Una broma? No. Es la ley. Has debido 12.000 euros en alquiler. Has destruido la propiedad. Es el fin. Mamá jadeó. Elena. ¿Cómo puedes? Es tu hermano. Y yo soy tu hija. ¿Cuándo importó eso? La mesa se convirtió en caos. Carlos gritaba sobre traición. No hay peor cuña que la de la misma madera. Citando el dicho como si aplicara a mí. Tía Carmen intentaba mediar. Papá se quedó callado. Pero sus ojos decían que lo esperaba. Marisa grababa con su móvil. Probablemente para redes. Esto es acoso. Espetó Carlos. Tengo derechos. Tenías derechos. También tenías fechas judiciales. ¿Qué ignoraste? Luisa. Mi abogada. Había preparado todo. La sentencia era final. Lo que siguió fue teatro. Carlos alternaba amenazas legales. Manipulación emocional y súplicas. Diego negociaba. Extraños que Carlos había reclutado filmaban. Bien. Que documentaran su intrusión. Tienen 15 minutos para tomar esenciales. Informó el oficial de policía que había llamado por si acaso. El resto queda hasta que la dueña autorice. 15 minutos. Vivo aquí. ¿Vivías? ¿Pasado? Mi voz steady. Los 15 minutos más largos. Agarraron cosas al azar, un portátil. Ropa. Una PlayStation que no era suya. Documente todo. Cuando Carlos intentó quitar la TV montada. El oficial lo detuvo. Fijos quedan. ¿Recibo? Pregunté. Silencio. A las 10:23. Estaban fuera. Carlos se volvió para un último drama.
espero que seas feliz. Elena. Has destruido nuestra familia. Nuestra familia se destruyó hace tiempo. Lo lamentarás cuando mamá tenga un infarto por estrés. Cuando esté en la calle. Señor. Interrumpió el oficial. Hora de ir. Salieron en el viejo Honda de Diego. Carlos gritando demandas desde la ventana. Los vecinos miraban. Chisme de mañana. Entretenimiento de hoy. El cerrajero trabajó rápido, cerraduras nuevas. Llaves nuevas. Drama viejo finalmente acabado. El equipo de reparaciones evaluó, cámaras rodando. Daños catalogados. Jesús. Silbó el jefe desde el dormitorio. También hizo agujeros en las paredes del armario. Al mediodía. El Valtrow inicial terminado. Estimado de reparaciones, 4.200 euros. Sin contar posible moho en el baño. Aprobé todo. Inicié el reclamo al seguro. Programé contratistas. Negocio como siempre. Excepto que mis manos temblaban. ¿Estás bien? Preguntó Luisa. Lo estaré. Por lo que vale. Hiciste todo correcto legalmente. Lo sabía. Pero legal y correcto no siempre eran lo mismo. ¿Verdad? Esa tarde. Volví a la oficina para encontrar a recursos humanos esperando. Elena. Tu madre llamó. La de recursos humanos parecía incómoda. Varias veces. Dice emergencia familiar. No hay. Insistió. Incluso mencionó llamar a dirección. Por supuesto. Cuando falla la manipulación. ¿Escala? A las 3. La máquina de propaganda familiar en pleno, posts en Facebook sobre parientes sin corazón. Chats grupales de los que me sacaron pero oí por terceros. Voicemails de números desconocidos. Todos con el mismo mensaje, era un monstruo. A las 5:30. Algo inesperado, texto de papá. Orgulloso de ti. Debió pasar hace años. Laura dice que vienes a Navidad si quieres. El primer apoyo en 72 horas. Lloré. Esa noche. En mi piso quieto. Duque a mis pies. Revisé documentación, vídeos del berrinche de Carlos. Fotos de daños. Recibos de gastos. Mi móvil silencioso, bloqueé 23 números y contando. El piso listo para realquilar en enero. Precio de mercado, 1.800 mensuales. Sin descuento familiar. Sin excepciones. Ya tenía 3 consultas de mi lista de espera, inquilinos precalificados con trabajos estables. Buen crédito. Sin lazos sanguíneos conmigo. El sueño español. Pero primero. Reparaciones. Limpieza. Restauración de lo que Carlos destruyó. Literal y figuradamente. Valdría cada euro. Cada minuto. Cada relación que no sobreviviera a mis límites. Porque en algún lugar esa noche. Carlos era problema de otro. Mamá podía habilitarlo con sus recursos. La familia podía rally alrededor de su príncipe caído sin mis subsidios. Y yo podía dejar de fingir que amor significaba aceptar y respeto ilimitado. Mi móvil vibró, otro número desconocido. No contesté. Cualquier emergencia fabricada podía esperar. O mejor. Resolverla solos. Concepto revolucionario en los Vargas, responsabilidad personal. El 1 de diciembre terminó. El desalojo completo. El hermano que intenté salvar eligió ahogarse. Arrastrando a quien pudiera.
Pero no a mí. No más. Serví vino. Lo alcé al cuarto vacío. Y brindé por mi era de villana. Si protegerme me hacía la mala, llevaría ese título con orgullo. Mejor villana con límites que víctima sin ellos. La primera semana de diciembre pasó en relativa quietud. Esperaba más drama. Más explosiones de manipulación. Pero en cambio radio silencio. La familia se replegó a reagruparse. Y Carlos desapareció en algún sofá prestado. Entonces llamó Ángela. Ángela Ruiz. Mi compañera de universidad. Ahora cirujana pediátrica en Barcelona. ¿Manteníamos contacto? Reuniéndonos trimestral para vino y honestidad brutal. Conocía la dinámica familiar. Había visto la evolución de Carlos de adolescente problemático a parásito profesional. Elena. Llamo con Intel. Dijo sin preámbulos. Carlos ha estado rondando. Stalking en redes reveló que pedía amigos mutuos viejos. La historia. Hermana malvada lo dejó sin hogar en Navidad. Familia dándole la espalda. Considerando acción legal por estrés emocional. Por supuesto. Lo interesante, nadie lo compra. Me enderecé. ¿En serio? Tomás Martínez. ¿Recuerdas de economía? Carlos le pidió préstamo temporal. Tomás preguntó por qué no se quedaba contigo. Ya que tienes propiedades. La historia de Carlos se desmoronó rápido al no explicar el desalojo. También. Y en Nakamura vio el drama en Facebook. Trabaja en gestión inmobiliaria ahora. Reconoció la orden de desalojo en una foto posteada. Dijo que era el establecimiento de límites familiar más profesional que había visto. A pesar de todo. Sonreí. Bueno saber que tengo fans. Tienes más de lo que piensas. Pero Elena. Cambió el tono. Está espiralando. El brevado se fue. Parece mal. Ya no es mi problema. Lo sé. Solo sé cuidadosa. Gente desesperada hace cosas desesperadas. Tenía razón. En la semana 2. La desesperación de Carlos se manifestó nueva, primero. Financiera. Disputando el depósito de seguridad. Amenazando juicio de menores cuantías. Demandando recibos por daños que sabía causó. Luisa lo manejó eficiente. Enviando documentación itemizada que cerraba vías legales, fotos. Vídeos. Estimados de contratistas. Pintando clara imagen de destrucción por inquilino. Luego vino la guerra emocional por praxis. Mamá llamó a la oficina de nuevo. Esta vez alegando emergencia médica. Al no responder. Apareció en mi clase de yoga. Necesitamos hablar. Me emboscó después. Delgada y demacrada en el frío diciembre. No. No. Seguí caminando al coche. Está durmiendo en su coche. Elena. Tu hermano está sin hogar en invierno. Tiene amigos. Tiene a Diego. Te tiene a ti. No puedo. Mi casa está. Pero. Y supe que no podía acogerlo porque había refinanciado tantas veces. Probablemente enfrentaba embargo. No mi problema. ¿Cómo puedes ser tan fría? Me volví. Le di 5 años. Mamá. Alquiler subsidiado. Pagué deudas. Creí mentiras. ¿Cuántas chances merece alguien? Es familia. Yo también. ¿Cuándo importó?
No tenía respuesta. Nunca la tenían cuando el espejo se volvía hacia ellos. En la semana 3. La historia me llegó por el Grapevine. Carlos se mudó con una mujer de app de citas, contando cuentos de éxito empresarial y contratiempos temporales. Duró 9 días antes de echarlo por robar de su bolso. Diego lo tomó después. Pero implosionó cuando Carlos intentó reclutar al hijo adolescente de Diego en un timo de cripto. Incluso habilitadores tenían límites. Aparentemente. Los posts en Facebook se volvieron desquiciados, amenazas vagas sobre karma para quienes traicionan familia. Memes sobre resurgir de cenizas y probar a dudosos. Luego silencio 4 días. El 20 de diciembre. Ángela llamó de nuevo. Está en el hospital. Mi estómago cayó. ¿Qué pasó? No lo que piensas. Pelea en bar. Intentó fiar lo que no podía pagar. Se metió con quien no debía. Nariz rota. Costillas magulladas. Está bien físicamente. Mentalmente. Me listó como contacto de emergencia. Hospital llamó tu número viejo de registros. ¿Sabe mi actual? Sí. Bien. Necesitan a alguien que lo recoja. No. Lo suponía. Solo pensé que debía saber. Esa noche. Senté con el peso. Mi hermano. Roto y magullado. En cama de hospital que probablemente no podía pagar. Aún listándome como su persona pese a todo. La culpa llamó. Pero no abrí. Mamá llamó 37 veces. Conté cada rechazo. Tía Carmen envió foto de la cara magullada de Carlos con caption, espero que seas feliz. No era feliz. Pero tampoco responsable. En cambio, llamé a Luisa. Quiero liquidar la deuda. Dije. Véndela a cobradores por lo que den. Conseguirás centavos por euro. No importa. Quiero separación financiera. Completa. Entendido. Haré llamadas. Luego. A mi contable, escribí pérdidas. Reclamé deducciones por daños. Convertí heridas emocionales en beneficios fiscales. Frío. Quizás. Práctico. Absolutamente. El colmo llegó el 23 de diciembre. Un reportero del diario local llamó investigando historias sobre disputas familiares de vivienda en fiestas. Alguien de adivina quién les pitcheó una pieza de interés humano sobre caseros crueles desalojando parientes. Sin comentarios. Dije. Pero chequé en registros judiciales públicos. La historia nunca salió. Los registros contaban un cuento diferente al de víctima de Carlos. Nochebuena. Tomé una última decisión. Reuní cada documento. Texto. Evidencia de 5 años. Lo puse en carpeta. Pulque. Luego conduje a casa de mamá. Abrió en bata. Pareciendo mayor de 62. Elena. Le di la carpeta. Todo lo que Carlos me debe. Cada mentira. Promesa rota. Euro. 15.000 en préstamos. 18.000 en alquiler impago. 4.200 en daños. 37.200 total. Miró la carpeta como si mordiera. Lo escribo off. Todo. Considéralo mi regalo final a la familia. Elena. No entiendo. Estoy hecha. No más préstamos. Alquileres. Rescates. Si quieres habilitarlo.
Usa tus recursos. Pero sabe exactamente qué cuesta. La dejé sosteniendo la evidencia de que parecía amor sin límites, bancarrota financiera y moral. Esa noche, bloqueé cada miembro familiar restante. Cambié contactos de emergencia a Ángela y mi colega Ricardo. Actualicé testamento para dejar todo a caridad. La familia que intenté salvar no existía. Quizás nunca. Pero yo existía. Y estaba harta de ahogarme en su disfunción. Feliz Navidad para mí. Enero llegó con calor inusual para Madrid. Pasé Nochevieja con Ángela en Barcelona, brindando por límites y mejores elecciones. Mi móvil silencioso, la paz bendita de desconexión total de dinámicas tóxicas. Las renovaciones del piso terminaron a mediados de enero. Pintura fresca. Moquetas nuevas. Paredes reparadas borrando cada rastro de destrucción de Carlos. Lo alquilé a una enfermera joven. Silvia López. A precio de mercado. Pagó primer mes. Último. Fianza sin queja. Como magia. A través de febrero. La vida se asentó en ritmo nuevo. Trabajo floreció sin llamadas de crisis constantes. Mi portafolio creció sin retiradas de emergencia para bailouts familiares. Dormí noches enteras sin voicemails cargados de culpa por la mañana. Luego Luisa llamó con update. La agencia de cobros compró la deuda de Carlos por 12 céntimos por euro. Han sido persistentes. Bien. También le sirvieron papeles por reclamo de daños. Seguro quiere su dinero de vuelta. Como debe ser. Elena. Trabaja en un almacén ahora. Salario mínimo. Pero es algo. No sentí nada. Ni satisfacción. Ni pena. Solo nada. Marzo trajo contacto inesperado. Papá llamó de número nuevo. No cuelgues. Dijo rápido. No llamo por Carlos. ¿Entonces? Para disculparme. Laura me hizo ver que fallé quedándome neutral. Neutralidad ante explotación no es sabiduría. Es cobardía. Escuché. Suspicaz pero curiosa. Hiciste lo que debí años atrás. Poner límites. Exigir responsabilidad. Estoy orgulloso. Gracias. Papá. También. Carlos va mejor. No genial. Pero mejor. El trabajo de almacén aguantó. Tiene un estudio. Bien por él. Pregunta por ti. La respuesta sigue no. Lo sé. Le dije que ese puente es ceniza. Pero Elena. Tu mamá no está bien. Aún no mi problema. Lo sé también. Solo pensé que debías saber. En abril. Las historias familiares me llegaron por canales extraños. Un ex compañero de instituto mencionó ver a Carlos reponiendo estantes de noche. La esposa de un colega oyó en club de lectura que mamá vendió su casa. Se mudó con tía Carmen. El ecosistema familiar se había adaptado. Sobrevivido sin mis recursos. En mayo. Conocí a alguien, Marcos. Ingeniero estructural que entendía hojas de cálculo y apreciaba límites. No se inmutó cuando expliqué mi situación familiar en la tercera cita. Así que eres la villana en su historia. Dijo rellenando mi copa. Aparentemente. Bien. Héroes están sobrevalorados. Villanos logran cosas. Brindamos por eso. Junio marcó 6 meses desde el desalojo. Recuperé financieramente.
Invertí el pago del seguro. Expandí portafolio con cuarta propiedad. Mi puntuación crediticia alcanzó 800. Mi presión arterial bajó 20 puntos. Correlación no era causalidad. Pero aún. Un martes random limpiando email. Encontré hilo viejo de Carlos, años de promesas. Excusas. Mentiras elaboradas. Casi lo borré. Luego decidí guardar. Evidencia de crecimiento. Prueba de supervivencia. Esa tarde. El jefe de reparaciones llamó con chisme. Vi a tu hermano ayer. Compraba pintura en la ferretería. Oh. Dijo que arreglaba su lugar. Parecía diferente. Cansado. Pero. ¿Real? Como si le hubieran sacado el ego a golpes. La gente puede cambiar. Dije. Creyéndolo. Solo no con mi dinero ya. Julio me trajo a círculo completo. Otra reunión familiar que no atendería. Otra nochebuena a planear sin ellos. Pero este año sentía diferente. Limpio. Libre. Marcos y yo planeamos viaje a Grecia en cambio. Sin drama familiar. Sin desalojos sorpresa. Solo olivares y conversaciones honestas con alguien que pagaba su propio camino. El último update vino por Ángela en agosto. Se topó con mamá en conferencia médica, aparentemente mamá trabajaba en registro para llegar a fin de mes. Parece mayor. Reportó Ángela. Preguntó por ti. Le dije que florecías. Empezó a llorar. Culpa quizás. ¿O solo duelo? Duro decir. Pensé en eso días. El duelo por perder quien creíamos que eran las personas versus quienes se mostraban. El luto por potencial que nunca materializó. La muerte de habilitar disfrazado de amor. Pero el duelo pasa. La vida avanza. Y pese a cada predicción. Maldición. Advertencia funesta de la familia. No acabé sola y miserable. Acabé libre. Mi móvil vibró, Marcos testeando planes de cena. Sonreí. Respondiendo. Luego miré mi piso pacífico. Sin drama. Sin crisis. Sin nadie viviendo de mi labor mientras resiente mi éxito. Resulta que la vida de villana me sentaba perfecta. Parada en mi balcón esa noche. Luces de la ciudad brillando abajo. Alcé una copa por la familia perdida y la vida ganada. Por Carlos. Donde quiera. Ojalá aprendiendo lo que siempre supe, vida real requiere trabajo real. Por mamá. Enfrentando consecuencias de habilitar. Por parientes que eligieron lados y perdieron. Pero sobre todo. Por mí, la villana que rehusó quemarse para que otros se calentaran. La hermana que eligió matemáticas sobre manipulación. La mujer que aprendió que a veces el mayor acto de amor es simplemente soltar. Sin remordimientos. Sin disculpas. Sin mirar atrás. Solo adelante. A un futuro construido con mis manos. En mis términos. Con mi dinero. El sueño español. Edición villana. Y era hermoso.